gracias por animaros a pasar esta tarde de miércoles, iba a decir de martes, de miércoles con nosotros. Eh, este es el segundo encuentro de este formato, que es 10 preguntas A. El primero fue con Pablo Fernández Moriano hace 2 semanas. Hoy estamos con Marc Gómez Domènech y hoy vamos a hablar de nuestro tema favorito, que es la adaptación de canciones. Estamos con Marc, que es en este momento, me animo a decirlo con total convencimiento, una de las personas en este país que mejor lo hace. Cuando escuchéis sus letras veréis a qué me refiero. Así que si habéis visto recientemente, bueno, hace 1 año y medio, ¿no? Golfus de Roma, las letras son de él. Si habéis visto Pinocho Junto con Daniel de Anglés. Guillermo del Toro, con Daniel Anglés, es verdad. Si habéis visto Pinocho de Guillermo del Toro doblada, la traducción y adaptación de las canciones es de él. O sea, que está haciendo muchos proyectos interesantes y la verdad que con unos resultados muy buenos. Entonces, la idea hoy es hablar de adaptación musical. Hemos vertebrado el encuentro con las preguntas que nos habéis hecho llegar y las hemos articulado en torno a 10 bloques, por eso lo de las 10 preguntas, así que tenemos 1 horita para contestar a todas y si sobra un ratito podremos incluir preguntas o lo que se os ocurra. Así que nos vamos a ir alternando Iñaki y yo para hacer las preguntas, así que te doy la palabra a ti, Iñaki. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y nada, un placer estar aquí con vosotros de forma virtual, pero en cierta forma es presencial. Hago un pequeño inciso. Nos pregunta Beatriz si se podrá obtener una grabación de este seminario. En principio está planteado para verlo en directo, que es como hacemos estos encuentros. A lo mejor decidimos más adelante publicarlo, pero de momento es para ver en directo. Vale, es para que esa pregunta ya esté contestada. Bueno, empezamos, como solemos hacer, con una breve bionota. Ya ha dicho Nicolás algunas cosas, pero bueno, para hacer una presentación de quién es Marc. Marc Gómez Domènech es actor de doblaje, cantante y traductor, licenciado por la Universidad Autónoma de Barcelona. Como actor de musicales ha interpretado, entre otros, a Zazú en el musical El Rey León, que se representaba en el Teatro Lope de Vega en Madrid, o que se sigue representando. Y ha adaptado al catalán los musicales Bear, Tell Me on a Sunday, Tic Tic Boom y Carrie. Y al castellano los musicales Un día cualquiera, que se estrenó en el Teatro Alcalá de Madrid, y Pretty Woman, estrenado en el Teatro Apolo de Barcelona. Junto con Daniel Anglés, al que hemos citado antes, ha adaptado al catalán Fan Home y Carusel, y al castellano y catalán Rent y Golfus de Roma. Y también ha traducido y ajustado guiones para doblaje. Y entre sus últimos trabajos, que es lo que comentaba Nicolás hace unos minutos, se encuentra la adaptación musical de las películas como Matilda y Pinocho de Guillermo del Toro. Bueno, esto es a grandes rasgos y muchas cosas más, porque estás metido en muchísimas cosas. Espera, que se me ha ido ahora. De las que vamos a ir hablando a lo largo de este... Bueno, no sé si llamarlo entrevista, encuentro, charla, es un poco todo, ¿no? Vale, empiezo yo con la primera pregunta, Nico. Fenomenal. Bueno, pues empiezo yo. El primer bloque no podía ser otro que los inicios, por eso es el principio. Entonces, bueno, alguien ha preguntado que cómo decidiste meterte en el mundo de la adaptación de canciones. Pues no fue una decisión como tal. Siempre explico, siempre me repito, que tengo como la suerte de haber podido profesionalizar todos mis friquismos de adolescencia. Entonces hacía teatro amateur, pues soy actor de teatro, hacía doblajes en casa también amateurs, soy de actor de doblaje, y hacía traducciones amateurs de textos y cosas y también de canciones, porque también confluyó una unión maravillosa que creo que fue en 2005-2006, fui a ver Cabaret a Madrid. Estaba Maricel en Barcelona, también musical en catalán brillante, y estaba en los cines El fantasma de la ópera con una brillante adaptación de María Velar. Entonces, en ese momento descubrí los musicales escénicos como tales, había visto cosas infantiles, pero de esto. Y claro, con El fantasma de la ópera me explotó la cabeza que parecía que los personajes, o sea, los actores estaban cantando en castellano. Y yo en plan, ¿pero cómo puede ser esto? Se unió la cosa de las
de lo que es la letra y el doblaje y todo, era como, ¡buah! Entonces empecé como a investigar y tal, y básicamente fue... aprendí como en casa, solo adaptando, evidentemente adapté el Fantasma, tengo como, claro, varias versiones, a medida que iba descubriendo cosas, tengo muchísimas pelis Disney también adaptadas, como en catalán hay muchísimas películas que no están hechas, no tienen un doblaje oficial, dije, pues voy a probarlo yo. Entonces también tengo varias películas que, a ver, las letras ahora mismo las miro y digo, uff, ¿qué es eso? Pero bueno, así fue como fui aprendiendo. Entonces, paralelamente, yo, pues eso, hice teatro, me apunté en curso de doblaje, entré en doblaje, y entonces mi aparición al mundo de las letras, que es una cosa que ya me apasionaba máximo, fue porque era actor o porque era actor de doblaje. Llegué como a partir de eso, por ya estar dentro de la industria en otro sector, digamos, en otro sitio dentro del mismo sector, pero eso. O sea, que la decisión no fue racional, sino fue como un interés absoluto, que fue que yo me pasaba horas investigando esto en casa, y supongo que ya pues a nivel, o sea, la rueda fue tirando para adelante, y es de plan, es que ya tenía que hacer esto, porque no, me pasaba horas y horas con este tema. Sí, sí. Muy bien. Pues Muy creo bien. que la pregunta está contestada. Muy bien, Guay. vamos a pasar ahora a la siguiente pregunta, que es, ¿qué característica crees que es imprescindible para que una adaptación sea buena? ¿Característica o características? Que entiendo que son Claro, varias. yo creo que son varias, pero finalmente sé que se puede decir que es una característica que parecerá lo más obvio del mundo, pero es cierto, que es ser fiel. Lo que pasa es que, ¿qué quiere decir ser fiel y ser fiel a qué? Para mí es ser fiel a todo, y entonces es un suicidio, pero es ser fiel al sentido del texto, a lo que está diciendo, pero también, bueno, lo que siempre decimos, fondo y forma, ¿no? También ser fiel a la forma, de cómo se dice, qué estructura métrica tiene, qué rimas tiene, qué figuras tiene, y a la vez también, normalmente las letras originales tienen una construcción, por ejemplo, de frases gramatical y ordenada y tal y natural. Entonces, pues eso también creo que también tienes que ser fiel en esto y no empezar a libre soy, no sé qué, como hablando como Yoda. Entonces, creo que es ser fiel a todo. Claro, esto es una burrada. Y en el doblaje, esto no sería fidelidad, podríamos decir fidelidad a las bocas, pero bueno, según pienso yo, muy meticuloso, que parezca realmente que, como normalmente las canciones se vocalizan más porque son cosas más redichas, más las sílabas duran más tiempo porque están cantadas normalmente, y tal, pues evidentemente en el doblaje las bocas también son importantes, pero eso no sería fidelidad, digamos. Pero sí, la cosa es ser fiel en el máximo de factores posibles para que el espectador español, o sea, castellano, catalán en este caso, tenga la misma sensación en el máximo puntos posible que el espectador de la versión original. Este sería como el factor para mí principal, que evidentemente es una locura, pero bueno, de momento se ha ido consiguiendo más o menos, o sea, que creo que es posible. Pero sí, Sí, la sí, fidelidad, no, se creo. puede conseguir, sí, sí, se puede conseguir Sí, con mucho trabajo, dándole mucho trabajo. muchas vueltas, pero en el sentido que tú dices, no para retorcer la sintaxis, sino para que quede al revés, muy fluido, ¿no? Como se supone que es el Ujú. original. Eso, muy bien. Pues mira, con las adaptaciones seguimos. Ahora entramos en la metodología, si es que hay una metodología, pero bueno, hacen una pregunta. La primera pregunta es, ¿por dónde sueles empezar a adaptar una canción? Si tienes unos pasos específicos para comenzarla o todas se afrontan de una manera distinta dependiendo del contexto.
Hmm. De hecho, mi trabajo de investigación al final de bachillerato, no sé si en todos los institutos se hace así, pero como al final de bachillerato, pues se hace como en Cataluña llamamos treball de recerca, trabajo como de investigación. Yo justamente hice sobre adaptación de canciones para doblaje, oh, qué sorpresa, pero el problema que tuve con mi tutor era que él decía, claro, lo que tenemos que encontrar esto es un trabajo académico, entonces tendríamos que ni que sea como para hacer ver que es así, encontrar una metodología, o sea, vamos a desarrollar una metodología, porque era como una cosa muy académica y no valía del plan, bueno, pues sí, pues hoy me inspiro y hago tal. Entonces, pues allí sí que nos inventamos como una tabla, poniendo la letra en inglés, poniendo después, como era para doblaje, como una transcripción más o menos fonética, poniendo en negrita las bocas y cosas así, marcando las rimas, marcando las sílabas. O sea, esto está muy guay, sobre todo supongo que si empiezas está bien tenerlo todo como muy, muy claro para que no se te escape, pero sí que es verdad que no utilizo. Primero, que es eso, que depende de la canción, puedes necesitar diversas cosas diferentes. Pero no utilizo una metodología en concreto. O sea, yo me enfrento a la canción un poco como, ¡pua! Esto es. Sí que es verdad que normalmente, quizá el 90% de veces, lo primero que intento solucionar es el estribillo. O el estribillo y en concreto la catchphrase, la frase como lapidaria de esto que no sé, pues The Worst Place in London, pues The Worst Place in London, ¿sabes? O sea, esto. Porque creo que a partir de ahí se va a vertebrar toda la canción. Y si tiene un doble sentido, si al final, una cosa que les gusta mucho a los anglófonos en el teatro musical de ellos es que a veces el estribillo al final de la canción quiera decir otra cosa, o sea, que haga una pequeña transformación y aquello que estabas diciendo se convierte en otra cosa. Bueno, pues eso, claro, lo tienes que tener en cuenta, porque quizá andar por andar, sí, es una catchphrase, por ejemplo, andar por andar, pues de repente al final acaba en silla de ruedas y no puede ser, ¿sabes? O sea, me estoy inventando, me estoy creando un ejemplo que no sé dónde va, ¿eh? Pero ¿qué es eso? Que saber para dónde va. Entonces, lo otro sí que es para mí a salto de mata. Voy viendo qué dice, qué versos, pues mira, esto se me ocurre por aquí. Sí que es verdad que en doblaje, sí que es verdad que muchas veces me marco cuando son primeros planos, me lo pongo en negrita, eso sí, o lo subrayo en amarillo del plan, vale, aquí las bocas tienes que ser súper estricto. Eso sí que quizás es como lo único casi formal académico que me marco. Pero sí, es un poco a salto de mata. Cuando es un idioma que no conozco, algunas veces me han hecho adaptar canciones en otros idiomas y no me pasan la letra original, me pasan solo la traducción, que esto es una pregunta como más adelante, pero bueno. Y allí sí que alguna vez lo que intento hacer es una transcripción de lo que oigo, aunque no sepa el idioma. Si es japonés, por ejemplo, sí que puedo buscar, no sé qué, o más o menos defenderme, pero yo qué sé, del sueco, intento hacer como una transcripción, o al menos para poder ver el cómputo silábico, porque claro, yo no cuento 7 sílabas, no sé qué. Claro, pues para verlos como escrito, en plan, bueno, pues esto suena así, me da igual lo que diga, porque ya veo la traducción que me han puesto, ya sé lo que dice, pero para ver cómo fluye la canción. Esto es quizá la única cosa también que hago un poco sistemático si es un idioma que no controlo. Claro, en inglés, si tengo la letra, claro, si no tengo la letra también la transcribo, pero sí, tener la letra en original a veces es una cosa que no tienes, que tienes que provocar tú. Pero sí, método no es tal, sino que es, aparte de buscar la frase, que eso que alguna vez hemos dicho, de que la frase realmente sea como una frase de una canción que suene a frase de canción, que sea como frase de camiseta, del plan, ¡pum! Esto es así, porque normalmente las canciones originales son así, es como ¡pah! Un concepto que tiene sentido, tiene juego, tiene, bueno, pues eso, busco eso y a partir de ahí, vertebro lo demás. Muy bien, pasamos al siguiente bloque. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué diferencias hay a grandes rasgos entre la adaptación de canciones para doblaje y la subtitulación de canciones? Aquí solo puedo como teorizar o filosofar de algún modo porque nunca he subtitulado canciones, o sea, no es una cosa que haya hecho profesionalmente.
Evidentemente en mi casa sí, pero no, nunca he ejercido como subtitulador de canciones. Sí que es verdad que algunas veces han cogido mi adaptación y la han convertido en los subtítulos. Esto ha pasado, creo que en Scrooge pasó, no sé si en Pinocho, que han cogido eso. Pinocho creo que no. En Scrooge en catalán cogieron mi adaptación al catalán y propusieron subtítulos. Pero yo creo que si nos ponemos a filosofar sobre esto, creo que no tendría que ser así. Yo creo que los subtítulos tendrían que recoger lo que dice el original. Esto es mi pensamiento, ¿eh? Am, Ser un poco más literales, o sea, ser naturales y también qué quiere decir ser literal, ¿eh? Pero no buscar tanto los cambios porque finalmente, como sí que estás oyendo el original, tú no sabes si quien va a ver los subtítulos controla un poco la lengua, controla o no, o sea, la versión, lo que está oyendo. Entonces, claro, como para las adaptaciones de las canciones tienes que darle tantas vueltas a cosas, ya repito, no vueltas de libre soy, sino conceptos, cosas, lo que está aquí, ponerlo después porque te va a rimar no sé qué, no sé cuántos. Claro, yo creo que ahí se hace bastante evidente que aquí falla algo, que no están diciendo esto. Claro, si tú estás diciendo You never had a friend like me y tú pones no hay un genio tan genial, de plan, ostras, no, aquí yo lo poco que sé de inglés, yo sé que está diciendo friend, ¿dónde está amigo aquí? Creo que es un proceso que puede distanciar un poco al espectador. Últimamente también está como un poco de moda que los subtítulos, pues eso, rimen, sean más o menos cantables. Yo creo que no sean muy largos tiene sentido porque finalmente pues, el tiempo de las canciones dura lo que toque el verso y puede pasar más rápido, más lento el verso en concreto, pero yo no sería partidario yo de hacer como una adaptación muy, muy, como diga, lírica de las canciones en los subtítulos. En cambio, pues un doblaje como desaparece la versión original, ya eso ya no lo oyes, creo que tienes mucho más margen y ahí es allí donde puedes hacer cosas, investigar, tal. Esa es mi filosofía. No sé, quizá dentro de un año te digo lo contrario. Pero me pasa eso, que cuando veo una cosa cómica, por ejemplo, y estoy escuchando Hillary Clinton y de repente veo los subtítulos Mariah Carey, por lo que sea, porque pensamos que es un referente más cercano, a mí me choca, mi cabeza dice, ¿qué está pasando? Y creo que ese distanciamiento, pequeño distanciamiento de decir, no, bueno, claro, es que esto es una traducción, he tenido que pensar, no sé qué, no sé cuántos, ya para mí has perdido el espectador, según mi mente. Así que sí, hay diferencias entre el doblaje y el subtitulado. En lo que yo pienso, repito, no he sido nunca contratado para hacerlo, ni me he tenido que encontrar en la realidad con esto. También te digo que seguramente, si me pusieran a subtitular una canción, seguramente me vendría la cosa de al menos intentar rimar un poquito. Seguramente me pasaría. Pero lo que no intentaría es poner todos los verbos al final para esto a veces pasa del plan no sé qué, no sé cuántos comer, no sé qué, no sé cuántos beber, del plan, ostras, claro, sí, para que me lo rimes así, pues no me lo rimes, porque me cuesta mucho más leer lo que estoy diciendo. Tengo que entender la frase, tengo primero leerla y después ordenarla en mi cabeza. Así que sí. Sí, Guillermo Ramos, por ejemplo, cuando subtituló fue Todos dicen I love you, que tenía una peli de Woody Allen del 96, que tenía canciones, sí que no los hizo exactamente cantables, pero sí que cuando podía procuraba, pero sin despegarse, efectivamente que al traducir una canción te puedes permitir, incluso a lo mejor estás diciendo lo mismo, pero reordenar conceptos, pero en un subtítulo es más complicado, ¿no? Pero él sí que consiguió rimar a veces, pero manteniendo un poco esa estructura de traducir el concepto que aparece en cada verso, ¿no? Pero claro, eran cantables a ratos, ¿no? Pero es verdad que al leerlos sí que sonaban más a letra de canción. ¿No? Pero Claro, efectivamente, ahí sí. hay una línea en la que es difícil a veces situarse, ¿no? Sí, sí. Creo que es complicado. Sí, sí, sí. Bueno, pues de hecho, este año se ha hecho un curso, ¿no?, sobre subtitulado musical y hemos podido tratar todos estos temas porque es verdad que dan para mucho debate y, bueno, se pueden hacer trabajos muy, muy buenos con unos criterios o con otros, ¿no? Pero sí.
efectivamente. Sí, en el subtitulado de La Sirenita, claro, hicisteis hace poco con la chica que lo hizo, ¿no? ¿O no me lo inventó? Ah, no, No. estuvimos ayer con Lucía Rodríguez Sí. como parte del curso de ajuste, Ujú. pero no estuvimos hablando de subtítulos, era más Ah, orientado a doblaje. claro, pues yo vi Con que, Pablo que Fernández en los Moria, subtítulos, que hicimos. pues en los subtítulos sí que vi que estaba bastante guay el hecho de que cuando los versos que todos conocemos eran muy fieles solo a lo que dice en inglés, lo utilizaban. Cuando se aleja un poco, pues no. Entonces también quedaba un poco raro porque algunos versos como que rimaban y otros que no, pero sí que en plan, bueno, pues yo qué sé, pues pobres almas en desgracia, aunque en desgracia es una expresión un poco rara porque sería pobres almas en pena, pero bueno, más allá después de las cosas de sílabas que toqué, pero como a Poor Unfortunate Souls, más o menos, es pobres almas en desgracia, pues ahí ponían pobres almas en desgracia, pero en otros momentos, cuando ya la letra en castellano, latino en este caso, se iba de lo que estaba diciendo en inglés, pues lo retraducía. Entonces yo creo que este equilibrio tiene sentido, tiene un poco de sentido, pero claro, entonces es raro que algunas riman y otras no, porque que las babosas son tan jocosas, pero y lo siguiente no rima, pues ok. Ya. Es complicado, pero ya digo, no soy una autoridad porque creo que no, bueno, es eso, nunca me he tenido que enfrentar a esto. Y no sé si querría, porque creo que es muy complicado. Bueno, pues pasamos a otro bloque que también es sobre las diferencias, ¿no? ¿Qué diferencias hay entre la adaptación para cine de una canción, de una letra, y la adaptación para teatro? Yo creo que la más evidente es que evidentemente en una hay una imagen y la otra no. Y esto puede parecer una tontería, pero claro, no lo es. Primero que en teatro, lo que tú pongas es lo que será. En doblaje, lo que tú pongas tiene que estar supeditado a lo que ya está siendo. Entonces, tú en teatro, depende de los referentes, depende de cosas, puedes llegar a cambiar incluso una escena si finalmente acaba siendo más fiel, o un elemento, o una cosa, bueno, cosas que puedan cambiar en cierto sentido lo que elementos o dinámicas de la escena para ser más fieles a lo que está queriendo decir el autor. Claro, eso en doblaje no. Si está diciendo hat y enseña un sombrero, no hay más tu tía. No podrás ahí decir un chal, por más que te vaya perfecto por boca y por sílabas y no sé qué. Claro, dice chal, no dirá un hat, porque claro, o sea, la imagen manda. Entonces, eso, a nivel de referentes estás mucho más encorsetado. ¿Qué pasa? Que según mi criterio también, para mí está muy bien que lo que decía antes, que se mantengan las bocas, que parezca, porque es eso, normalmente, primero que normalmente cuando graban un musical hacen playback los actores, entonces cuando haces playback exageras más las bocas, esto es prácticamente de primero de playback. Segundo, que como es una cosa cantada, evidentemente también se mastican más las palabras, lo que decía, las sílabas se pueden alargar, no sé qué. Normalmente también como las canciones muchas veces es una muestra de sentimiento, hay mucho primer plano, mucha cosa de... porque estás como sacando tu parte interior cuando cantas normalmente. Entonces, cinematográficamente creo que los planos también son diferentes. Entonces, para mí sí que tiene mucho sentido que sea muy muy estricto con los movimientos labiales, porque creo que en doblaje puedes, también hay cosas, hay you, y a veces hay que, según mi criterio, habría que encontrar otras estrategias, pero eso, con las canciones, como tienes las rimas, como tienes no sé qué, no sé cuántos, pienso, intenta ser fiel a las bocas cuando se ven las bocas. Entonces, claro, esto en teatro no pasa. Sí que es verdad que, por ejemplo, en teatro hay una corriente, y lo hablamos con Roser Batalla hace poco, porque hicimos una charla ella y yo y hablamos de esto, que ella también intentaba mantener en las notas agudas o muy graves, o sea, las notas que tenían una dificultad técnica por lo que fuera, intentar mantener la misma sonoridad que el original. Entonces, si está haciendo un súper agudo con una I, pues bueno, el autor ha querido que ese agudo sea con una I. En cambio, con una A
tiene otras sonoridades, mucho más abierto, mucho más claro. Entonces, dices, ostras, pues eso también en teatro, aunque no hay ninguna, y podrías poner una U si te fuera bien, si quieres, pero creo que está guay mantener esta fidelidad sonora pese a que no tienes ninguna imagen que mande. Y a la vez, casi que por inercia lo acabas haciendo un poco porque como te va sonando, o sea, las rimas también acabas yendo como a casi a los mismos fonemas. Si es una rima todo con I, de repente hacerlo todo con E, bueno, E aún, pero con A o con U, es como que no te lleva tanto. Pero eso, sí, básicamente es eso. La imagen manda en una y en la otra tienes más margen para poder convertir cosas en otras cosas. La parte mala de la adaptación a teatro es que también creo que tienes que ser mucho más claro que la adaptación al cine, porque primero, adaptación al cine, a malas, si hay alguna cosa de difícil articulación, pero que es como necesario poner ese texto ahí, puedes decir, bueno, como se hace en una sala con sus tiempos, que se puede tal, quizá idealmente no, pero quizá podrías tirar de cosas que tú piensas que un actor en un teatro no lo podría decir fácilmente. Ya digo, idealmente no, porque le tienes que poner la vida fácil también al actor de doblaje, cantante de doblaje. Pero en teatro sí que tiene que ser 100% cantable y porque el actor lo tendrá que hacer cada noche, el público tendrá solo una oportunidad para escucharlo y creo que eso es otra cosa también. Hay algunas cosas que dices, ostras, esto, interpretarlo de corazón, quizá está un poco pillado por los pelos, pero en imagen, como ya tiene los ojos en su sitio, está con la emoción, quizá esta palabra que para un actor quizá sobre el escenario sería un poco más difícil venderlo y conectar en serio. Estoy diciendo como ejemplos como muy extremos, ¿eh? Siempre hay que intentar ser súper honesto, natural y tal. Pero bueno, como cosas que podrías decir, bueno, pues en doblaje quizá como tenemos el sonido súper limpio y tal, podemos tirar un poco más para allí y en cambio en teatro no. Pero en teatro, pues eso, pues un hat puede ser un chal si te fuera bien y en doblaje no. No, pero me parece muy interesante porque creo que estás hilando muy, muy fino y que no hay, o sea, decir, sí que hay unos parámetros que hay que respetar en un formato y en otro, pero que luego hay muchas cositas en las que fijarse, ¿no? Eso es lo que decías, efectivamente, cuando se está doblando a un cantante, o sea, cuando se está doblando un personaje, ya tienes la expresión facial, está ahí, o sea, eso está ahí, quiero decir, no, tú no puedes... Sí. Claro, tienes que transmitirlo, o sea, es más complicado. Yo, con lo que decías antes de lo de respetar la vocal última, ¿no? Si es agudo, si es grave. Recuerdo que Guillermo Ramos, precisamente, que hizo la adaptación al castellano de Marisel, porque las letras son de Xavier Budesala, ¿no? Pero él hizo el castellano, no recuerdo en qué canción, pero sé que alguno de los cantantes le dijo, me alegro muchísimo, pues yo creo que fue Joan Crosas, creo, el que le dijo, me alegro mucho de que hayas puesto esta vocal aquí porque necesitaba subir mucho y con una U no hubiese podido hacerlo, con lo cual, porque la palabra que igual estaba pidiendo es que fuese nu, pero él buscó otra palabra que le rimaba también y lo pudo cantar sin ningún problema. Es que eso es muy, muy importante. Luego Sí. yo no sé por qué tengo la sensación, no sé, igual es una falsa sensación, pero cuando se adapta a una franquicia no tenéis ya, no está todo mucho más encorsetado porque la puesta en escena tiene que ser igual, las actuaciones tienen que ser iguales. Entonces, claro, ¿cuál es el margen que tenéis ahí para poder ser un poco Ya. creativos o para llevarlo un poco a vuestro terreno, que sería el del castellano o el del catalán, si lo hacéis en catalán, ¿no? Esto es una Sí. pregunta que no estaba, pero bueno, que abrir un poco de lo que estás contando. Yo no sé si he hecho alguna que sea tanto franquicia inamovible. Ujú. Mm, sí que con los puentes de Madison justamente vimos, hablando con el compositor original, que O sea,
Sí, yo estoy aquí, pero igual salgo y vuelvo a entrar, por si acaso. A ver, ahora entra Marco. ¿Se ha caído todo? Hola, sí, sí, no sé si te has quedado congelado o me he quedado congelado yo, no sé. Yo me veía Wow, moviendo. wow. Tú te has quedado congelado en plena explicación de los puentes de Madison. Ya estamos. Pues, Ya está. hola, hola. He Hola. dicho que he hecho, ya he tocado algo. Pues eso, de los puentes de Madison. No, pues eso, que Pero no se me di oíste cuenta bien, de ¿verdad? lo... ¿Cómo? Otra vez. Ahora, En ahora el sí. chat, por si sí, ¿no? Vale. No sé qué ha pasado. Sí, Bueno, está todo el mundo, fenomenal. ¿no? Gracias. Sí. Se ha solucionado rápido. Vale. No, pues eso, que vi hasta qué punto entendía el compositor original los cambios que es eso, que aunque nos preguntó, uy, ¿esto? Es porque tal, tal. Vale, ok, todo el sentido del mundo. Y es eso, nunca me he encontrado con una franquicia tan inamovible que dijera, pero ¿qué es eso? Que también es verdad que haciendo Rent, que mucha gente tiene ciertas imágenes en la cabeza o tal, decir, vale, es que aquí la gente sé que pensará que quiere ver esto. Entonces ahí sí que dices, pues tengo que intentar ingeniármelas para mantenerlo. Pero sí, supongo que entonces en ciertas cosas el traductor puede decir, oye, necesito este cambio, necesito esto. Yo creo que en general entienden bastante, o sea, si argumentas, entienden bastante los cambios. Y finalmente, pues yo qué sé, en El Rey León se canta Soy un pobre presidiario y es una franquicia de las más franquicias del mundo. Y, o sea, que finalmente todo puede ser más o menos Sí, por moldeable eso si se decía entiende que que no es a sé si, favor, claro, sí, si sí, se o sea, por entiende eso que es a decía que no favor sé del... si es una idea que tengo yo que no se corresponde Claro, con la realidad, pero bueno. claro. No, pero seguramente sí, ¿eh? Pero bueno, también si pudieron cambiar 24601 por 23623 a Mm, este nivel, o sea, que seguramente tuvieran que rehacer las plantillas de los tatuajes para ponerlo, seguramente debe haber margen. Muy bien. Muy bien. Pasamos a la siguiente pregunta, que tiene que ver con la rima y la literalidad. Está formulada de esta forma, pero bueno, entiendo que la pregunta gira en torno a qué es más importante o si ambas son igual de importantes, ¿no? Claro, para mí es lo que decía de que finalmente hay que ser fiel en todos los sentidos. Entonces, la parte en la que me escudo siempre es que el fondo es interpretable y la forma no. Entonces, claro, si no, una piedra, o sea, stone, puedes decirlo de mil maneras en castellano. Depende del contexto, depende de... y a veces un yes es un no, ¿sabes? Depende de cómo lo traduzcas, depende de cómo formules la pregunta anterior. Entonces, lo que es el texto, como finalmente estamos como traductores eligiendo qué es lo importante, lo que no, para mantener, qué es lo que resaltamos, eso creo que es mucho más flexible que la forma. La forma, podemos decir si está rimando con e o con i o con on o con oz, pero que rima, y sobre todo en las versiones americanas o inglesas, que rima en consonante, esto no es opinable, creo, porque es así. Entonces, creo que las rimas o que existan rimas consonantes seguramente, es casi un imperativo de lo que es la canción, porque el compositor lo ha querido así. Lo otro ya sé que tendré que modificarlo. Entonces, la gracia y lo difícil para mí es intentar mantener el sentido de toda la canción y en el doblaje que vaya con los labios y que en el momento también, porque claro, por más que vaya con los labios, si en ese momento ha dicho I love you, but I hate you, por más que le vaya bien, te odio, pero te amo, por lo que sea, no puedes decirlo al revés, ¿no? O sea que finalmente tienes que ser fiel también con la imagen en este caso. Pero es eso. Por eso decía que no solo la canción entera que diga lo mismo, sino hay veces que tienes que ir incluso verso por verso o quizá no decir te quiero pero te amo o te amo pero te quiero, sino buscar algo que pueda estar enfadado y que puede hacer cara de amor, lo que sea. Pero eso, o sea, creo que todo es importante, pero que el fondo es más flexible porque las cosas se pueden decir de muchas maneras diferentes. La rima no es opinable, entonces yo para ser fiel sé que ahí tiene que rimar.
también sé que para ser fiel tengo que decir ciertas cosas, pero bueno, hay muchas cosas que se tienen que decir y también tendremos que poner foco en unas y otras. O sea que sí, todo es importante, pero como todo es importante, la cosa formal es un corsé mayor, pero tienes que seguir diciendo lo que dice. Claro. Y aquí hay una cuestión también, que en una canción las rimas dependen de la construcción musical, de la partitura, no pueden estar en cualquier sitio, porque si no, no se perciben como tal, ¿no? Y eso está escrito así, cuidando Correcto. eso, ¿no? Sí. Y ellos le ponen mucha atención a esto. O sea, o sea, hablando con ellos o analizando, leyendo autoanálisis de compositores, dices, no, esto es que ellos creen que esta es una de las cosas que permite que los musicales funcionen. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para saber más de musicales que ellos? Entonces, si ellos siempre apuestan por el 99% apuestan por las rimas consonantes y en sitios concretos que musicalmente tengan sentido, creo que nosotros esta parte formal, que es una parte fría, esta la tenemos que mantener porque es lo que seguro que es una de las cosas que ellos piensan que hacen funcionar. Entonces no podemos cambiarlo porque ellos también están diciendo las cosas allí o aquí o a tal porque les rima. O sea, evidentemente nosotros estamos encorsetados, pero ellos evidentemente están componiendo la canción de cero, pero ellos también tienen el corsé de ellos han querido rimar aquí, aquí, aquí y métricamente todo es regular y tal. O sea, ellos también han tenido un trabajo aquí de no van diciendo y ya está, como si fuera todo un recitativo. No es así. Efectivamente. Sí, sí. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. En el siguiente bloque, que hay unas cuantas preguntas ahora en cada... Entonces, retos. Bueno, ya has ido comentando algunos, pero bueno. ¿Cuáles son los mayores desafíos a la hora de adaptar canciones para una película o un musical? Y entre paréntesis ponen comunicación, dificultad del mismo trabajo, competencia, etcétera, etcétera. No sé, bueno, si puedes desarrollar un poquito esto. Yo creo que es lo que has dicho tú al principio, de que cada canción la coges de una manera diferente porque tiene unos requisitos diferentes. Entonces, todas siempre hay alguna que por algún milagro te va entrando todo, te pum, 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 y me va todo bien y hasta me rimas haciendo una traducción literal. Casi nunca pasa. Pero todas tienen algo, porque por eso son canciones que están ahí puestas, porque si no lo dirían hablando. Entonces, todas tienen su complicación. Entonces, creo que en el doblaje, sin duda, para mí el mayor reto es mantener la naturalidad, las rimas en consonante, que diga lo mismo y que las vocas, con mi obsesión, sean muy, muy exactas, muy parecidas a lo que están haciendo, a los movimientos que hacen ellos. Para mí ese es el mayor reto y es casi lo que más me gusta de la parte del doblaje. Decir, ¡buah! Es que ahora qué. Y claro, en teatro no tienes esta super dificultad, pero también tienes que ser un poco más, analizar un poco más interpretativamente cómo de defendible es esto, lo que decía. En el doblaje también, ¿eh? Pero para mí, yo en mi cabeza veo más al actor sufriendo cada noche y decir, no, esto tiene que ser súper orgánico. Evidentemente, para mí el doblaje es más complicado porque tiene este añadido que los referentes visuales están ahí, no solo de las bocas, sino también de lo que están tocando, viendo, sintiendo y dónde están. Pero sí, a veces el reto es ponerse de acuerdo con el cliente también, porque el cliente pide unas cosas, el cliente, el que te encarga la traducción o a quien va a dirigir esa traducción, a veces tampoco tiene mucha idea de cómo se adapta una canción y le tienes que decir, no, pero piensa que es y tal, que entonces no tendría la gracia, no se entendería esto, bla, bla, bla. Claro, a mí viene, por ejemplo, como un ejemplo concreto de un reto máximo, fue la canción del abecedario de Matilda, porque ahí es una canción que, para quien no lo conozca, es una canción que la primera vez que lo cantan, pues es una canción de los niños diciendo aquí en el cole lo pasarás fatal, y después, cuando se vuelve a cantar entera, te das cuenta de que cada ciertos sitios está haciendo todo el abecedario. Y A, B, C, D, claro, hasta W, X, Y, Z. Entonces, claro,
en la versión, de hecho yo hice como una versión para teatro de esto, que evidentemente fue difícil porque tienes que encajar las letras, pero eso fue como una adaptación amateur que hice yo. Pero después para la versión en doblaje, claro, ahí se le añadía que tenía que coincidir las letras con las bocas. E incluso creo que la versión teatral, o sea, la que hice que no era para doblaje, me pude permitir cambiar alguna letra de sitio. Porque como no se veía la letra, dice, vale, en acento musical está ahí, está en otro sitio y puedo poner la V aquí, aunque en inglés está aquí. Claro, en la versión de doblaje no, en la versión de doblaje en pantalla aparecía A, B, C. Entonces tenías que ser de esto. Pero es que es eso, cada canción tiene sus cosas y sus retos. Sí, sí, básicamente todo es un sudoku mortal, pero es muy divertido. Pues has respondido casi a la pregunta siguiente, ¿no? ¿Cómo se aborda una adaptación que tras un par de vueltas da la sensación de que es imposible? Bueno, aquí has dado ese ejemplo, ¿no? Con el abecedario. Sí, a veces te quedas encallado y no hay más y realmente te gustaría saber la respuesta a cómo se encara uno a una adaptación que parece que por más vueltas que le das no encuentras algo. Sí, pero lo que sí que me he dado cuenta es que siempre hay algo. Creo que siempre hay algo que más o menos compense una cosa con la otra, que tenga cierta gracia. A veces también es eso, he insistido mucho en las rimas, no sé qué, no sé cuántos, pero hay algunas veces que dices, vale, si mantengo esta cosa de la forma, por ejemplo, me estoy yendo absolutamente de lo que va a decir, lo que quiere decir el original. Entonces, a veces tienes que sacrificar cosas. A veces, y es ahí donde intento que sean las mínimas, y es donde mi obsesión es de plan no tirar la toalla, pero algunas veces dices, vale, todo no lo podré tener. Asumámoslo. Después de 4 o 5 días de seguir intentándolo. Vale, pues intento al menos tener el máximo y quizá compensarlo en otra canción, que no se quede como la cosa coja. Entonces eso, pues a veces cuando no hay tu tía, pues te rindes en alguno de los apartados y en mi caso la espinilla queda siempre e intento compensarla antes o después, o sea, en algún otro momento. O sea, hay alguna genialidad que no has podido mantener y dices, vale, pero en ese otro momento, si es coherente con la historia, tampoco vas a hacer ahí fuegos artificiales en un momento donde no tendría sentido, pero si tiene sentido, si es coherente con lo que están diciendo, que el personaje que lo dice tiene sentido que lo haga, dices, eso original no lo hace, pero yo puedo hacerlo, y al menos compenso un poquito lo que he perdido en otro lado. Esa es un poco mi filosofía cuando estás que ya no hay manera. Vale. Vamos a pasar al siguiente bloque. Este tiene que ver con las estrategias. Te voy a lanzar 2 preguntas a la vez. Una es, ¿qué estrategias puedes utilizar para para que una canción no pierda su esencia en otro idioma? Y si al realizar la traducción de una canción investigas también la forma en que esa canción se ha traducido a otros idiomas. Las estrategias es como un poco lo que he ido diciendo, o sea, ser fiel en todas las partes, no sé qué, y creo que eso te da un resultado de una canción que para mí lo importante es que parezca que esté escrita en el idioma que lo estás recibiendo. Entonces, eso creo que tiene relación con lo de que el espectador de la versión traducida tenga la misma sensación que la versión original. Entonces, si vas a fondo con ello, casi que no hay más remedio de que te salga una cosa decente porque claro, tiene que ser natural, la frase lapidaria tiene que tener gancho, las rimas tienen que estar. Entonces, casi que no hay estrategia más que intentar ser fiel a esto. Evidentemente, también como he dicho, cuando ya no hay más opción o tú piensas, claro, tú no encuentras una opción, seguramente quizá otra persona se que la puede encontrar, pero tú también tienes un tiempo limitado y lo que sea, y una mente limitada. Entonces dices, vale, pues yo no, con el tiempo que tengo y siendo yo ahora mismo, yo no encuentro nada. Pues entonces, para mí la estrategia es compensarlo en otro sitio. Pero para eso, para que la canción tenga como, creo, todo lo que tiene que tener es
que es una palabra que también dice mucho María Velar, es ser honesto, o sea, del plan, esta canción tendría sentido que este personaje estuviera cantando esto y dijera esto en castellano tal. No, entonces esto no funciona. Ya está, por más que esté diciendo las piedras son redondas en inglés, pues yo qué sé, esto no es ni natural, ni tiene una sintaxis lógica, ni tiene una cierta belleza, porque no, por más natural que sea, no olvidemos que es una parte más o menos poética, o sea, te están cantando y siempre hay alguna figura retórica, siempre hay alguna imagen, por más que sea casi un diálogo picado, siempre hay una vuelta, porque es eso, es que si no, seguramente no lo estarían diciendo cantando, porque es esa típica historia de que en el teatro musical, cuando pasa normal, pues estás hablando, cuando elevas tus sentimientos, cantas, y cuando ya no puedes más de los sentimientos te explotan, empiezas como a bailar, taca, taca, ta. Pues este crescendo tiene un sentido, entonces no puedes tampoco ir diciendo cosas banales. Entonces creo que es eso, ser honesto, creo que es una estrategia que a veces cuesta decir, pero seguro que esto alguien no lo diría. No, tranquilo, no pasa nada, busca otra cosa. Tal. Entonces, en cuanto a comparar con otras versiones, yo sí puedo, sí lo hago, pero por dos razones. Porque a veces me inspiro y a veces para intentar evitar lo que han hecho. Porque digo, vale, esto para mí no tiene sentido, entonces sé que no tendré que ir por allí. Y a veces sí que pasa que cuando encuentras cosas que estás muy bien, dices, ¿y ahora qué pongo? Porque claro, esto está muy bien, ¿qué hay mejor que esto? Es un drama. Pero yo creo que sí, sobre todo, para mí es útil en otros idiomas que no son en el que estoy adaptando. Decir, vale, ellos tampoco han podido hacer esto y han tirado por ahí. Pues quizá yo podría tirar no por ahí, pero sí por allí, que no se me había ocurrido, que era un mundo por explorar, esta otra cosa. Por ejemplo, en la versión de la última película esta de Super Mario Bros. Hice la adaptación de la canción. Hay una canción, bueno, hay dos canciones en la película en catalán, hice la adaptación a catalán y allí ellos mismos, digamos, el cliente envió un Excel con varias fichas, o sea, con las diferentes adaptaciones de muchos países. Entonces ahí sí que puede decir, mira, en latino entero por aquí, ay, pero en francés tal, y en japonés, traductor, vale, tal. Entonces sí que podría decir, ostras, qué guay, o a veces pillas una palabra, dices, ostras, pam, para mí te inspira. En el caso de Rent, por ejemplo, nos pasó lo contrario, que tanto Daniel Anglés como yo conocíamos tanto el material, la adaptación antigua de Rent, que era un problema porque la teníamos en la cabeza, pero esa adaptación no cumple para nada los parámetros que nosotros seguimos, ni en cuanto a sílabas, ni en cuanto a rimas, ni en cuanto a naturalidad, bueno, muchas cosas. Pero era la versión que no sabíamos. Entonces, decir, intentar despegarnos de esto fue bastante difícil. Pero sí, hay como este riesgo de decir, wow, ¿ahora qué pongo? Porque esto está muy bien. Y a la vez decir, pues oye, tal. O al revés, decir, ¿qué han hecho aquí? No, por aquí no puedo tirar, porque yo creo que nada. O sea que sí. Sí. A veces, si existen, intento escucharlas o leerlas. Muy bien. Pues pasamos al siguiente bloque, que es el de comienzos laborales. Hemos hablado un poquito, pero vamos a centrarnos en dos preguntas. ¿Cómo iniciarse, no tú en concreto, sino cómo iniciarse en este mundo de la adaptación de canciones y ya más específicamente si hay oferta de adaptación de canciones al catalán, si se puede vivir de ello? Empezando por el final, yo creo que no se puede vivir de ello como tal. Más en catalán, que hay mucho menos trabajo en general. Tanto porque como el teatro musical en Barcelona está prácticamente muerto en catalán y en catalán más, y doblaje no se doblan tantas películas como en castellano, si bien últimamente pues hay bastante más que hace unos años. Así que no, o sea, yo creo que dedicación exclusiva y ganarse la vida con esto solo, creo que es difícil. No sé si alguien solo se dedicaba a hacer esto de los predecesores, digamos. Lo desconozco. María También tuvo unos años
María sí que tuvo unos años que estaba de lunes a viernes haciendo esto, pero que no Claro, es lo habitual. no Lo es habitual es habitual, claro, pues María lo compaginarlo, hacía claro. todo con razón porque es top. María Ovelar, para quienes no sepáis. Sí. Claro, claro. O sea, todos los Disney de los 90, bueno, del 93 para adelante, bueno, 96, ¿no? 95, 96 para adelante, los ha hecho ella y tantas series y no sé qué. O sea, sí, Sí, ella puede enganchó una existir alguna. racha en lo que era Baira, que ya se hacía todas las canciones con series. Desde Phineas, o sea, no lo de Disney, Series con sino, pues yo qué canciones. sé, desde un South Park a Dora la Exploradora, todo eso. Entonces, claro, yo recuerdo Mm, que yo iba por a Baira a doblar o a hacer otras cosas y ella estaba ahí todos los días en su sala grabando, pero es verdad que no es lo habitual. claro. Sí, sí. Yo creo que sí. En catalán, además, mucho menos. Pero sí, yo creo que solo dedicarte a esto, creo que no, no. La preparación, yo creo que también es un poco, depende, porque hay adaptadores que no tienen por qué ser traductores. De hecho, no sé si es una pregunta que nos hemos saltado que vendrá más tarde, lo de si te venía la traducción o algo así, pero bueno, igualmente, no, o sea, tú no tienes por qué conocer el idioma original para adaptar una canción. Si, o sea, en general, sobre todo para doblaje, una persona se encarga de la traducción, otra persona se encarga del ajuste, otra persona tal. Hay figuras que lo hacen todo, ¿eh? Pero en general, lo que es una canción, si me viene una canción del sueco, por ejemplo, a mí me vendrá una traducción literal, o sea, no rimada, hecha ya, que me estará diciendo lo que está diciendo y lo que yo tendré que transportar según lo que oiga, según las sílabas, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, no tienes por qué ser traductor. Evidentemente, yo creo que si eres traductor, tienes unas herramientas, ya has analizado ciertas cosas, ya has reflexionado sobre ciertas estrategias que dices, bueno, pues te pueden ir a favor. Claro, en mi caso también, como actor, creo que también digo, vale, pues creo que, bueno, primero que puedo cantar, actor de musicales, puedo cantar las letras que puedo hacer. Entonces, también saber si esto técnicamente tiene dificultades, si no, si esto, imaginándome yo en escenario, digo, esto lo podría defender, ¿no? O sea que también la parte de actor también puede ser. Pero creo que es muy específico, no todo traductor, bueno, en general, los traductores no se especializan en esto. Entonces, creo que necesitas ser alguien especializado en esto y puedes venir de las vías que sea. Puedes ser poeta y de repente tener, no ser traductor ni actor, pero tener esta sensibilidad y decir, ostras, yo creo que puedo transportar esto a esto. Puedes ser músico con, bueno, no sé cómo decirlo, que busco una palabra y no me sale, imagínate, traductor, ¿sabes? Eso, ay, no me sale ahora, bueno, que sepa de un poco de letras. Después, cuando acabe la sesión, diré, esta palabra buscaba. Pues eso, puede ser músico y decir, vale, pues la parte musical o de los acentos tal y cual lo tengo controladísimo, sé aquí. Claro, Joan Vives, por ejemplo, hizo la adaptación de Into the Woods al catalán, para mí es maravillosa. Y él, claro, decía, ostras, es que musicalmente entiende tan bien a Sondheim que claro, es que todo está en su sitio, todo va aquí. Además, pues el tema de las rimas, él tiene como mucha, es muy atrevido, tira como muy para adelante, o sea, va muy a fondo con las rimas que utiliza. Trabajando con él, alguna vez me decía, como actor necesito que me vendas mucho porque quizá esta palabra es un poco rara, pero si me la justificas, se justifica todo lo demás. Entonces, queda impecable. Y él lo hacía más desde su absoluta competencia, es la palabra que buscaba, competencia lingüística, ¿vale? Pues su competencia musical, más allá de su competencia lingüística, y de haber leído mucho, de haber experimentado mucho, decir, vale, pues tal. O sea que es eso, no hay como una sola vía para llegar aquí y para llegar a adaptar, pero yo creo que es eso, es investigar uno mismo o con el curso de esta maravillosa escuela, pero sí, creo que también investigar uno mismo es primordial porque no hay donde echar un currículum, decir, como soy traductor, puedo hacer adaptaciones de canciones. Uf, no, creo que no. Ujú. Vale. Bueno, y esto
entronca de alguna forma con la última pregunta. Hay 3 personas que han preguntado expresamente por este tema. Voy a lanzar las 3 preguntas que hay a la vez, Marc. Una es, Vale. ¿qué libros o estudios recomiendas para capacitarse en adaptación de canciones? Si es necesario tener conocimientos musicales para adaptar canciones y si existe algún recurso o herramienta específicos. Pues un poco ya lo que he dicho, sobre los conocimientos musicales, tanto como leer partituras, por ejemplo, creo que no es un requerimiento absoluto, pero más o menos saber dónde están los acentos musicales, al menos tener esta, ahora no me saldrá otra palabra, pero poder identificar dónde están los acentos musicales, creo que esto sí que es importante, porque no es lo mismo poner casa que casa. Aunque, bueno, en fin, iba a ir a otro sitio. Pero eso, que no es requerimiento absoluto, pero va bien. Como todo, es, en plan, no es necesario 100%, si Pero el ayuda. resultado Mm. ya lo tienes dentro. Evidentemente, hay momentos corales o cosas así que identificarlo, por ejemplo, de una grabación es muy difícil saber qué está haciendo cada coro y que el coro no diga mi abue. Entonces fue, ¿sabes? O sea, cortar palabras que eso ellos no lo hacen normalmente. Entonces, para que el coro diga cosas con sentido, tienes que saber qué está diciendo el coro. Entonces, poder identificar en una partitura qué está haciendo el coro, por ejemplo, eso iría bien o sería ideal. Hay otras veces en doblaje, muchas veces no te envían la partitura, incluso, no sé si en Matilda nos enviaron las partituras una vez ya doblado. Fue como, bueno, ahora gracias, pero ya está. Entonces, ahí por más conocimientos musicales que tengas, eso, sí que tienes que poder identificar dónde están los acentos musicales para respetarlos. Entonces, libros y cosas así, no hay mucha cosa. De hecho, estos señores de aquí tienen este maravilloso libro que creo que Claro, yo está, aprovecho. claro, un poco de esto, pero es que realmente es... O sea, es el mejor porque es el único, de algún modo. Y evidentemente porque está muy Pongo bien, el enlace pero que aquí. realmente no hay mucha cosa. Y, jolín, es que está muy bien porque recoge. Ahora parece el momento publicitario absoluto, pero es que es un análisis súper guay. Además, está lleno de ejemplos que, bueno, que a mí me han apasionado. Parece que lo hemos pactado, pero para nada. O sea, realmente es que está muy, muy, muy guay y recoge muchas cosas. Porque es que en realidad no hay mucha cosa publicada de esto. Lo único que yo tenía de mi, cuando hacía traducción, que hay una página sobre adaptación de canciones. Es del plan de Amparo Hurtado Albir, que tiene como varias publicaciones y en alguna habla de alguna cosa, y este es el Traducción y Traductología, que era como el manual que utilizábamos en traducción. Y es eso, tiene una página solo de las canciones, que no está mal, y no dice, o sea, dice cosas con sentido, evidentemente, pero creo que lo único que hay publicado es esto. Y el curso que también se da en esta escuela es como de los pocos sitios donde creo que se trata esto como si fuera una cosa que yo creo que es una cosa. O sea que sí, no sé, esto quizá podéis decirlo más vosotros, pero es que no hay mucha cosa. Creo que casi todos lo hemos ido sacando por intuición, por prueba y error, y realmente que haya una recolección de esto, de reflexiones en torno a esto, de cómo se ha hecho, creo que está muy bien. Mm. Ujú. Sí que hay artículos, o sea, sí que hay estudios, artículos, ¿no? sobre ciertos aspectos, pero es verdad que aglutinarlo todo y hacer una reflexión y una sistematización sobre las letras de canciones para doblaje y para teatro musical en castellano, por lo menos, no existía. No. Sí, hay como tesis también, o bueno, que de hecho algunas en Sí, la hay bibliografía de trabajos. aquí, de hecho ya están. Pero sí, bueno, investigaciones de gente que acaba la carrera, másters y cosas, de decir, bueno, pues estamos tratando sobre una comparación de alguna cosa, pero nada así como en blog. Ujú. Mm. Eso es. Bueno, hemos contestado a todas las preguntas en una hora. Si en unos minutitos, si alguien quiere formular alguna pregunta, podemos hacerlo. Yo iba a sugerir, Marc, si te parece bien, poner 2 minutitos de uno de los vídeos de presentación de los productores, por si... Vale, sí. o alguna otra cosa por escuchar algo adaptado por ti. Mm. No, sí, está bien. Sí, cualquiera está bien. O sea, Sí, ¿os sí, parece? Escuchamos en las un dos hubo fragmentito errores, o sea de... que... A ver si lo puedo poner.
Y si alguien quiere, mientras tanto, ir formulando alguna preguntita y dejamos, pues así que ha sido muy interesante. Como siempre, la verdad que es un tema que da para hablar durante horas. No os queréis ver a casa en la situación. Venís a mi casa, me queréis convencer de que yo haga el espectáculo, y yo digo, a ver si puedo. Aunque un autor fascinante el sector, no vende las tragedias sin color. La ilusión se esfuma, sigue sumo y bruma. Un show pide, ay, como diría, lo más exacto. Con muchas plumas en tu función, sí o sí brillará. La vida ya es bastante tostón, ponle tú, marabú y brillará. Con fantasía tu historia si es gris, que el público ría, añade un bis. Si se deprimente, la gente no va. Dios que Singapur quiere pluma y glamour. Brillará, brillará. Ay, que Bueno, os dejo el enlace por si alguien quiere verlo entero. Me fascina cómo están conservadas todas las rimas. Sí, aquí la complicación realmente era que en el original, para que no lo sepa, va diciendo keep it gay, keep it gay. Claro, la cosa es que en realidad el director está diciendo tienes que hacer la obra alegre, gay en el sentido de alegre, pero es un director con mucha pluma, que de hecho vienen casi todos los del YMCA. Entonces la gracia es que está diciendo hazla alegre y a la vez que tenga pluma, o sea, que sea gay. Y claro, por eso opté por ponle pluma, para que desde el plan ponle plumas, o sea, que literalmente plumas a una función, que tenga fantasía, que tenga colores, que tenga de esto, y a la vez que tenga pluma. Porque claro, en la versión anterior que se hizo en Madrid sí que decían hazlo gay, y pensaba, ostras, pero es que no, ellos no están diciendo hazlo gay, o sea, también, pero eso, entonces por ahí tuvimos que ver esto. Bueno, en doble sentido. Sí, pero a veces, fíjate, lo curioso cómo funciona un idioma y cómo funciona otro, ¿no? Decir pluma singular y plumas en plural, estás diciendo dos cosas distintas. Sí, correcto, sí, por eso él va diciendo... Jugar con eso está muy bien, está muy, muy bien. Claro. Bueno, mira, se intentó. Y a veces, me he fijado ahora, claro, hay rimas como, por ejemplo, imposible, porque quería poner pluma y glamour como para poner de esto, y digo, ¿pero qué rima con glamour? Entonces, evidentemente, en original dicen una cosa de Edipo que yo diré 27 versos más adelante, se me entenderá lo de Edipo, que aquí se ha perdido, lo diré mucho más tarde, hablo de Hamlet y Edipo Rey, no sé qué. Y dices, pues eso, que a veces tienes que decir qué imagen puedo crear que tenga sentido. Por eso decía, de Austria a Singapur piden pluma y glamour. Es del plan, bueno, por todo el mundo, ¿sabes? A veces tienes que como encontrar cosas del plan, a ver, esta rima, ¿qué sentido tiene? Pero además, y en esta función ha pasado un par de veces, porque el prota se llama Bialystok, y claro, hay un momento que riman con Bialystok. Y ellos justamente hacen Bialystok en esa canción justamente para rimar, lo hacen también en inglés y dicen, vale, ¿cuántas palabras en inglés hay en castellano acaban en ok? Tenía shock y hice algo parecido con de no sé qué a Bangkok, del plan como para mantenerla, porque como veis tengo una obsesión absoluta con las rimas consonantes, porque creo que es la gracia que ellos han encontrado. Funcionan mejor. Sobre todo, luego también hay que tener mucho cuidado, o sea, tú lo haces brillantemente, pero hay que tener cuidado cuando se rima con una palabra extranjera o con porque hay que pronunciarla tal y como para que rime. O sea, yo recuerdo claro. que lo he comentado alguna vez, ¿no? En la de Broadway Baby, cuando se hace la rima, quiero ser la reina de algún Whisfield o algún Wiseman, claro, si dices reina y si dices Wiseman, ya no te rima. Claro, O sea, sí. Es la reina de algún Ziegfeld o algún Weisman. Entonces, ahí sí rimas. Entonces, no, pero aquí Glamour y Singapur están perfectas. Sí, luego, ha pasado lo mismo. El prota se llama Leo, Leo Bloom, pero nosotros le pondremos Leo, porque además Leo era un poco lío. Entonces, claro, hay algunas rimas hechas con Leo y que eso hay que establecerlo, porque en plan que no digan lío en ningún momento, porque se tiene que llamar Leo, porque hay juegos de palabras con ya lo veo, Leo, no sé, jejaleo, no sé qué.
O sea que sí, claro. sí, hay que ser... A mí me gusta, algunas veces hago como una hoja de pronunciación al final. Esto es un poco... Pero es que es importante. Sí. sí, me sale como porque en el doblaje, sobre todo en catalán, lo hacemos mucho de poner una hoja de pronunciación. Entonces, esto es muy típico de mis guiones, que al final de todo yo del plan, esto se tiene que pronunciar así, 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 para dejarlo todo bien, bien atado. Oye, Marc, ahora que te tengo aquí, bueno, no sé, veo que no ha habido preguntas. Sí, hay Bueno, una hay pregunta. un Sí. fuera de serie. Ah, sí, perdón. No, un Perdón. poquito más arriba. Alguien pregunta, me gustaría saber cuál fue tu primer trabajo de un perfil más alto y cómo te llevó. O sea, la primera vez que se presentó un espectáculo con mis adaptaciones fue literalmente un espectáculo que yo produje. O sea, que con unos compañeros quisimos traer un musical Bear, un musical de esto, y entonces nos queríamos actuar nosotros, nos pusimos como de protas, y además dije, yo quiero hacer la adaptación de esto. Y fue mi presentación como en público profesional de una adaptación mía. Entonces, sí, entonces ya hice otras cosas pequeñitas y con Daniel Anglés ya fui como a cosas como de más grande formato y después ya pues algunas sigo haciéndolo con él y otras hago solo también, pero sí, o sea, la primera vez también, bueno, me lo podría haber dicho también en cómo acceder a este mundo, ¿no? Pues diciendo, pues hola, aquí estoy y te lo vas a tragar porque lo presento yo. O sea que sí, mi incursión profesional en la adaptación fue por algo que quisimos con unos amigos que enseñáramos y del plan, aquí estamos. Sí, bueno, con amigos, pero que era un proyecto profesional, erais todos actores No, sí, profesionales. claro, con amigos que se dedicaban a esto, claro, claro, sí, sí, Claro. no fue, sí, evidentemente, Está evidentemente. metida en ese Sí, claro, claro. Muy bien. Digo que te quería hacer una consulta, Marc, ya que estás aquí, con la otra canción que se ha ido publicitando, la de I Wanna Be a Producer, Mi sueño es ser productor, que está muy bien, claro, porque produce productor como lo encajas, ¿no? Está perfecto. Hay una estrofa que en inglés es I Wanna Be a Producer with a hit show on Broadway. Pero claro, como tú pones con un éxito en cartel, porque entiendo que eso se cantará Broadway. Sí, bueno, de hecho en todo el musical van haciendo, ellos cruzan, de hecho Keep It Gay lo riman con Broadway, ellos están on Broadway, siempre ponen el acento en Broadway en todo el musical, o sea, cruzan ellos, Claro, como en el fondo es Broad y Way, Sí, claro. en realidad podríamos decir que es como dos sílabas, ellos Mm. lo cruzan, sí. Sí, eso es curioso, ¿no? O sea, por eso es importante escuchar el original y tener muy claro dónde van los acentos musicales, porque en otras canciones, Broadway Baby, por ejemplo, ahí no te funcionaría el Broadway. Ahí no, claro, sí. Pero ahí, en este musical, de hecho, no hay ni una vez, creo, que no digan Broadway. Siempre dicen Broadway, porque lo utilizan mucho para rimar, la verdad, Broadway. Claro, Sí, les va muy bien. Sí, no, hombre, es estupendo. No, es que es algo que me llamó la atención cuando lo escuché. Dije, uy, qué bien está puesto este. ¿Qué es lo que dice en inglés? Anda, se dice Broadway. O sea, está escrito Broadway, pero no lo pronuncian así, claro, efectivamente. Sí, Nada, sí, era dicen, esa sí consulta. que es verdad que alargan un poco, Broadway, es como si fuera como dos golpes, pero sí. Lo que dice Miriam de todos, todas, todes, creo que fue, no tengo claro que esto lo pusiéramos en un inicio en el guión. No sé si esto fue cosa de escena, ¿eh? O sea, que ensayando, quizá te engañaría y quizá sí que lo pusimos. No me acuerdo. O quizá fue Daniel Anglés que me dijo, ay, ensayándolo, dije, ¿tendría sentido poner esto? Entonces lo acordamos porque evidentemente las cosas que salen en escena después les damos como el ok final del plan. Esto seguimos pudiendo firmar nosotros este texto. Y juraría que esto del todas, todes fue salido de algún ensayo, o sea que no es tanto nuestro eso. Diría, quizá me lo invento, ahora hace como 3 años de esto creo, o sea que... Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, ha sido súper interesante y muy agradable. Yo voy a aprovechar ahora al terminar para contar un poquito en qué cosas estamos trabajando con este tema. Bueno, yo ya voy lanzando en todos los encuentros, no hay cartel aún, pero porque estamos empezando a perfilarlo. Estamos trabajando en lo que va a ser el primer Congreso Internacional de Adaptación de Canciones para el año que viene, en el que vamos a reunir a profesionales de distintos países, así que ya os iremos informando, pero ya podemos decir que esto está en marcha.
Y bueno, ya yendo un poquito al futuro inmediato, sí que quiero comentaros esas actividades en las que está involucrado Marc. De hecho, hay alguna persona que está apuntada a este curso de los que estáis conectados hoy. Vamos a impartir nuestro primer curso centrado en la adaptación de canciones al catalán, entonces, por supuesto, estará Marc y a mí me hace especial ilusión contar por primera vez en uno de nuestros cursos con Albert Masgriera, que es un gran referente, una de las primeras personas en este país en trabajar en esto de manera sistemática también. Empezó haciendo musicales en Barcelona, traduciéndolos al catalán y al castellano, musicales de teatro como Hermanos de Sangre, como Memory, Chicago, West Side Story, y luego ha traducido las canciones de películas como El Rey León al castellano, Anastasia al castellano, luego ha traducido musicales para stage que se han hecho a la Gran Vía, como Mamma Mía, son los Miserables también, son un gran referente y nos hace muchísima ilusión que se haya animado a participar con nosotros en este curso que confiamos en que va a estar muy bien. Y luego en octubre y noviembre volvemos, como todos los años desde hace unos cuantos, con la 6ª edición del que es nuestro curso más completo de traducción y adaptación de canciones. Aquí contamos con María Ovelar, de la que hemos hablado varias veces hoy, nosotros 3, y con Ángel Fernández Sebastián, que es otro gran adaptador que ha traducido para Disney, para series como Los Simpson, etc. Entonces, bueno, os animamos a entrar en nuestra web y a echar un vistacito si os apetece profundizar un poquito más en esta área. Este curso además tiene algo muy especial y es que todos los alumnos trabajan después directamente con los alumnos de canto de nuestra escuela y preparan canciones que se graban. Entonces es muy, 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 muy práctico, muy orientado a la práctica. Entonces, bueno, ahí lo dejamos y por supuesto vamos a echar un poquito, voy a volver a poner el enlace a la información de nuestro manual. Así que nada, y por supuesto de nuevo gracias a Marc por su generosidad, por estar aquí con nosotros otra vez. Y nada, y por supuesto gracias a vosotros que sois los que lo hacéis posible con el interés que mostráis también por este tema. Efectivamente. Pues muchísimas gracias. Yo también, ha sido un rato muy, muy agradable, muy ameno y muy instructivo. Así que muchas gracias. Muchas gracias a gracias. vosotros, a todo el mundo. Hasta luego. Hasta Adiós, luego. adiós. Hasta la próxima. Chao.